de la empresa. ¿Cómo se encuentra? En el aspecto más importante. ¿Para qué se hace el análisis financiero? Para saber, como les digo, en qué situación se encuentra la empresa. Y a base de ello, se toma la decisión respectiva. Entonces, dentro de esto se establece de lo que es estos aspectos fundamentales que se dan en las finanzas y en el análisis financiero. La liquidez de una empresa. Entonces, mide la empresa la liquidez que tiene, es decir, la capacidad que la entidad debe tener para pagar, para generar dinero a corto plazo y pagar con todas sus obligaciones, incluidos los gastos. Entonces, ahí se determina la liquidez. La solvencia. ¿Sí? La solvencia tiene que ver con la capacidad de la empresa para generar dinero hacia el futuro, con la finalidad de recurrir a endeudamientos a largo plazo o financiamiento a largo plazo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, las empresas tienen que invertir en activos fijos. Ustedes ya han de haber recibido contabilidad y saben de lo que estamos hablando. En activos fijos, uno de ellos maquinaria, pero necesita financiar esa maquinaria, ¿sí? Porque la maquinaria, como tiene un valor costoso, no se dispone del dinero suficiente, pero la empresa puede generar ese dinero, puede generar esos ingresos para en el futuro poder financiarse financiarse este activo que en este caso es la maquinaria y poder pagar, es decir, esa capacidad que puede generar para poder pagar estos endeudamientos, estos activos que son costosos y la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, la empresa tiene que hacer referencia a la capacidad de la empresa para generar ganancias, para generar rentabilidad. Entonces, todo esto acompañado de lo que es el mercado. Porque en el mercado es donde comercializa, donde vende sus productos. Entonces, como estamos viendo esta parte a largos rasgos, porque nosotros ya vamos a entrar en lo que es la parte de estos estados financieros a través de los indicadores. Entonces aquí, uno de los objetivos del análisis financiero es obtener elementos de juicio, elementos críticos, elementos reales. Quiere decir crítico, no quiere decir que está mal, sino que se emite un juicio crítico una vez que se hace estos análisis para interpretar correctamente la situación de la empresa y los resultados de la entidad. Entonces, eso es parte de la gestión que se tiene que realizar que una vez que se ha hecho esta técnica o estas técnicas del análisis financiero, tomar la mejor decisión. La mejor decisión. Las fuentes de información son los balances, los estados financieros, principalmente el balance general y el estado de pérdidas y ganancias o de resultados. Esos son uno de los más importantes, los dos, que generalmente se utilizan, porque de los dos estados financieros se pueden desprender otros estados financieros complementarios. Entonces, aquí vamos a comparar las distintas cuentas. Entonces, eso como parte de introducción de estas técnicas, de estos elementos, de estas medidas, herramientas, técnicas cuantitativas, analíticas, que se aplican a los balances, a los estados financieros. Entonces, como decía, principalmente se tienen dos estados financieros. Entonces, ¿a través de qué se obtienen? A través de lo que ha generado los estados financieros, la contabilidad. Entonces, los estados financieros son documentos numéricos
que proporcionan información, no solo a los propietarios, como dice aquí, a los propietarios, administradores, acreedores, bueno, en general, incluso lo que es al Estado, acerca de la situación financiera y del desarrollo en que se encuentra la empresa en un periodo determinado. Entonces las empresas tienen que elaborar a través de la contabilidad sus estados financieros anuales, porque el ejercicio económico va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Parte fundamental para la gestión del análisis financiero es que nosotros conozcamos bien los balances y la composición de los balances. Entonces aquí está un estado de pérdidas y ganancias, como les decía, de resultados y el balance general. El estado de pérdidas y ganancias. Documento que muestra la actividad de la empresa en lo referente a los ingresos en que la empresa obtiene ingresos y a los gastos en que incurre. Y al final se determina a través de este estado, de este documento de pérdidas y ganancias, si la empresa ha obtenido utilidades o pérdidas. Entonces este estado financiero nos permite a nosotros determinar la utilidad o la pérdida de la empresa, conocer cuáles son sus ingresos y conocer cuáles son sus gastos. Entonces, está conformado la estructura del estado de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores que los gastos, se obtiene utilidad. Caso contrario, si los ingresos son menores que los gastos, se obtiene pérdida. Bueno, aquí hay un pequeño formato de un estado de pérdidas y ganancias. Cada empresa elabora sus propios estados financieros apegados a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera. Asimismo, en base a estas normas, también elaboran sus propios planes de cuentas y las respectivas codificaciones de cada una de las cuentas. ¿Sí? Entonces tienen varias alternativas, varios modelos de estados financieros. No es que sea obligatorio, sino no existe un solo modelo. Y tampoco existe un solo plan de cuentas. Eso va a depender de cada una de las empresas. Unas empresas tendrán más cuentas, otras empresas tendrán menos cuentas. Y dentro de la contabilidad también se puede la empresa crear cuentas que tengan relación con las cuentas de mayor. Puede crear. Por ejemplo, decimos nosotros muebles. ¿Sí? En lugar de muebles, ¿qué podemos decir, Rocío? ¿Sí está ahí, Rocío? ¿Muebles No. de oficina? ¿Sí, muebles de oficina? No, en lugar de muebles, muebles nomás. Si son muebles de oficina, está incluido en los muebles. Entonces, unas empresas utilizan muebles. ¿Qué otra cuenta utilizan en lugar de muebles? Bienes. No, no, son bienes, pero los bienes es en general, no es cuenta contable los bienes. Entonces, hay empresas que en lugar de los muebles utilizan mobiliario. ¿Sí? Que significa lo mismo. En lugar de edificios utilizan edificaciones. ¿Sí? Que significa lo mismo. Y así sucesivamente tiene relación con las cuentas de mayor. ¿Sí? Entonces, un estado de pérdidas y ganancias. Que ustedes encuentran un sinnúmero de modelos. No existe un modelo definido. Como les digo, depende de la empresa y cada empresa elabora sus propios balances, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. Entonces, principal cuenta del estado de pérdidas y ganancias, las ventas. Principal cuenta. Entonces, ¿qué importancia tienen las ventas dentro de una empresa? Sí, es fundamental la importancia que tienen las ventas en una empresa, porque a través de esta actividad, de la actividad de ventas, se generan los ingresos para la entidad. Si no vende sus productos,
no vende sus mercaderías, entonces no genera esos ingresos. ¿Y qué gran dificultad va a tener la empresa si no tiene recursos para seguir funcionando? O si son estos recursos muy pequeños, muy pocos. ¿Sí? Entonces, la importancia de lo que es las ventas dentro de la empresa. Igualmente tenemos nosotros los costos. El costo de ventas. A ver, Diego, ¿qué es el costo de ventas? Si ustedes ya recibieron contabilidad, entonces sí deben conocer qué es el costo de ventas. A ver, Diego, ¿qué es el costo de ventas? ¿Sí está ahí? Sí, ya me estoy acordando, profe, denme un ratito. ¿Ya? Entonces son estas cosas importantísimas que nosotros debemos conocer. ¿Qué incidencia en las ventas? Vea, si no vende una empresa, ¿qué pasa? Puede acabar la empresa. El gasto que realiza la empresa. ¿El gasto de qué? Profe, De es los el gasto. productos que vende. No, es el gasto que genera mes a mes a través de los pagos de los servicios que utiliza la empresa. No, nada de eso, nada de eso. Entonces esta es una cuenta que tiene mucha relevancia, mucha importancia dentro de la empresa. Y por las cuales tienen que las empresas controlar este costo de ventas. Porque si este costo de ventas tiene un valor alto comparado con las ventas o representa un valor alto al compararse con las ventas, entonces automáticamente las utilidades son bajas y no le conviene a la empresa tener pocas utilidades. Si es como decir, la empresa no vende mucho, por ende, no va a tener buenas utilidades. Pero este costo también de ventas también influye porque las ventas se restan menos del costo de ventas y nos da la utilidad bruta. Pero si este costo de ventas comparado con las ventas es alto, por ejemplo, el costo de ventas decimos es del 80% de las ventas. Ya es un valor alto, un porcentaje alto, automáticamente todas las utilidades, hasta la última utilidad, ya son bajas. Entonces, ¿qué es el costo de ventas? ¿Sí? ¿Qué es este famoso costo de ventas? El costo de ventas es el valor de la mercadería, en el caso de las empresas comerciales. Es el valor de la mercadería dispuesta para la venta, valorizada al precio de adquisición. ¿Sí? Porque las empresas comerciales se dedican ¿a qué? Su principal actividad es comprar y vender mercaderías. Esa es su principal actividad, la compra y venta de mercaderías o productos terminados que se llaman. Pero tienen que establecerse su costo de venta, valor de la mercadería que se va a disponer para la venta valorizada al precio de adquisición. Entonces, ¿cuál es el componente de este costo de ventas? ¿O a qué es igual este costo de ventas en empresas de tipo comercial? Entonces, este costo de ventas es igual, pongamos aquí solo para que ustedes le vean, es igual al inventario inicial de mercaderías. Habla solo de mercaderías en las empresas comerciales. Sí, dígame. O sea, yo tengo entendido que para sacar el costo de venta es el inventario inicial de mercadería más la compra neta, que es igual al inventario disponible para la venta, menos el inventario final de mercadería. Ahí me sale el costo de venta. Ya, por eso estoy poniendo la fórmula. Pero la definición del costo de ventas es el valor de la mercadería disponible, valor de la mercadería disponible para la venta, valorizada al precio de adquisición. Ya. Entonces vamos a lo que usted me está diciendo, ¿a qué es igual el costo de ventas? Entonces esta fórmula lo aplican las empresas comerciales. Inventario inicial
más las compras netas, estamos hablando solo de mercaderías, y menos el inventario final de mercaderías. Le da el valor. Aquí le va a dar este valor del costo de ventas. ¿Sí? Es lo que usted me está diciendo igualito. Igualito. Pero esta es la fórmula del costo de ventas. ¿Pero qué es el costo de ventas? ¿Sí? Es la definición que se establece. Valor de la mercadería, porque todo esto es mercadería que se va a vender, disponible para la venta, valorizada al precio de adquisición. Porque ahí viene el negocio del comercio, pues de la actividad comercial. Yo compro un producto o compro una mercadería a un determinado precio y tengo que venderle a otro precio diferente en el cual incluyo yo la ganancia. Entonces, si compro a $10, le vendo a $14 o le vendo a $13. Eso es valorizado al precio de adquisición. ¿Ya? Entonces, si este costo de ventas representa un valor alto, como les digo, con relación a las ventas netas, todas estas utilidades que ven en este pequeño modelo de un estado de pérdidas y ganancias, la utilidad bruta va a ser baja, la utilidad operacional va a ser baja, la utilidad después de impuestos va a ser baja y finalmente la utilidad neta también va a ser baja. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que luchar las empresas, este tipo de empresas, para que este costo de venta sea un valor bajo, un valor traten de que sea lo más bajo posible. Entonces, al ser bajo el costo de ventas con relación a las ventas, las utilidades van a incrementarse. ¿Sí? Entonces, todo esto se lo hace a través de estas técnicas para conocer de estas técnicas los resultados respectivos. Entonces, es importante porque las empresas tienen este componente, la mayor parte de empresas tienen este valor del costo de ventas. ¿Sí? Entonces, ahí vendrá, por eso es gestión, por eso estamos hablando de gestión. La gestión de los inventarios, la gestión de adquisición de las mercaderías. ¿Sí? Para no posible que este costo de ventas sea un valor bajo con relación a las ventas. Y tenemos también otro costo de ventas. No sé si ustedes recibieron costos también. ¿Sí recibieron o no? ¿Recibieron contabilidad de costos, sí o no? No, Inge, solo No, recibimos contabilidad las básica. contabilidad básica nada Ya. más. La contabilidad básica, la contabilidad general, que es mercaderías. ¿Sí? En cambio, en las empresas de tipo industrial, solo es para ponerles a ustedes de conocimiento, ¿cierto? En las empresas de tipo industrial se llama contabilidad de costos. También existe el costo de ventas. Entonces, igualmente ahí tiene su definición, como en el caso de las empresas comerciales. En las empresas industriales el costo de ventas es el valor de los productos o artículos terminados, destinados para la venta, valorizados al costo de producción. Ahí entra lo que es la parte de producción. Entonces, si este costo de ventas que está valorizado al costo de producción es alto con relación a las ventas, igualmente automáticamente las utilidades van a ser bajas. ¿Y a qué es igual este costo de ventas? ¿Qué calculan las empresas industriales? La contabilidad de costos. Esto es igual al inventario inicial de productos terminados. Inventario inicial de productos terminados. Más el costo de producción de productos terminados. Entonces aquí habla solo de productos terminados. Porque eso es lo que va a vender. Porque es el valor de los productos terminados destinados para la venta. Entonces, más el costo de producción de productos terminados y menos el inventario final de productos terminados. Y se obtiene este valor. Tanto en un caso que ustedes conocen, este caso
que ustedes han estudiado, la contabilidad general, que se aplica o se inclina a la contabilidad comercial, en lo que tiene que ver al tratamiento de mercaderes. Y acá tienen la fórmula referente a la actividad productiva, a la elaboración de los productos. Entonces, este valor es lo que se destina para la venta, que se obtiene y que está registrado dentro de la contabilidad. Inventario inicial de productos terminados más el costo de producción de productos terminados y menos el inventario final de productos terminados. Entonces aquí en el costo de producción es lo que hacen las empresas en mayor empeño, con la finalidad, como les dije, de bajar este costo de ventas, ¿sí? Para que no afecte demasiado a las utilidades. Entonces ese es el famoso costo de ventas que está y que tiene su importancia dentro de la empresa. Tiene muchísima importancia, ¿sí? El otro componente de lo que es el estado de pérdidas y ganancias, los costos están entre la estructura de costos y gastos. Y los gastos en general, los gastos de la empresa. Sí, hay muchísimos gastos rubros que se clasifican en cada uno de los gastos. Los gastos principales de la empresa son los gastos operacionales que se llaman. Por eso aquí tenemos utilidad operacional o utilidad de operación. Entonces estos gastos se clasifican en tres grandes grupos. Los gastos de la empresa. Gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Entonces, cada uno de ellos tiene sus componentes, tiene sus rubros respectivos. El mayor, por ende, son los gastos administrativos. Tienen una gran cantidad de rubros. Como les digo, depende del tipo de empresa. Pero el mayor rubro son los gastos administrativos, también los que se consideran gastos de ventas y los que se consideran gastos financieros. Ese es el otro componente de la estructura del estado de pérdidas y ganancias. Los ingresos, por un lado, por las ventas, ¿sí? Los costos y gastos establecidos por el costo de ventas y los gastos operacionales. Esos son los dos componentes de la estructura del estado de pérdidas y ganancias. Y a través de ellos se determina si la empresa va a tener utilidad o pérdida. Si los ingresos, es decir, si las ventas son mayores que los costos y gastos, se obtiene utilidad. Caso contrario, se va a obtener pérdida. ¿Sí? Esa es la importancia de este estado financiero que se elabora, que elaboran las empresas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que estamos revisando nosotros? Un poquito rápido estamos revisando. ¿Tienen alguna pregunta sobre el estado de pérdidas y ganancias? Hablen, por favor, hablen. No, profe, está claro, gracias. Entonces pasamos al otro estado de pérdidas y ganancias, el balance general. ¿Sí? En lo que se resume la contabilidad. Se llama balance general. Asimismo, que es un documento que muestra los niveles de activos, los niveles de pasivos y del patrimonio de la empresa en un periodo determinado para conocer su real situación en la que se encuentra. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si nosotros cogemos matemáticamente, ¿en qué se resume la contabilidad? Matemáticamente, ¿en qué se resume la contabilidad? Daniela. Mande, Inge. Ya, matemáticamente la pregunta. Matemáticamente, ¿la contabilidad en qué se resume? Matemáticamente para mí sería que yo ahí puedo ver si tengo una ganancia o pérdida No, en la empresa. a ver, estamos hablando, todas las empresas tienen que elaborar contabilidad, ¿sí?
Todas las empresas tienen que elaborar estados financieros. La pregunta es, matemáticamente, ¿sí? La contabilidad de la empresa que realiza la contabilidad, ¿en qué se resume? Matemáticamente, o sea, es decir, usando la matemática. Matemáticamente. ¿En qué resumimos la contabilidad? No. ¿No? Según yo, para ver si gano o pierdo. No, o no. me voy. Aquí lo que le digo es matemáticamente, cuantitativamente. Cuantitativamente quiere decir números, ¿sí? Números que pertenecen a la matemática. ¿En qué se resume? A ver, otra compañera que esté por aquí. A ver, Byron. Byron, ¿en qué se resume la contabilidad de la empresa? Puede ser en la actividad económica. No, no. Matemáticamente, cuantitativamente. A ver, Mayra. Que no Puede se les ser, ve, no se les ve, por eso toca estar preguntando si están por ahí o no están. sí estamos, profe. Ya. A ver, ¿en qué se resumiría? Puede ser en una auditoría. No, 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 no. No, Esa es otra entonces cosa. no ¿En lo qué sé. se resume cuantitativamente? Es números, cuantitativamente, matemáticamente la contabilidad. En la clasificación, medición, en efectuar No, mediciones. estoy hablando yo de números. Estoy hablando yo de matemáticas. A ver, Pamela. La suma de las ganancias menos los gastos que genera la empresa dentro de su proceso de producción. No, no, no. Entonces, no sé. Gastos y pérdidas de la empresa. No. Resumen matemático. A ver, Luis Rueda. ¿Qué operación matemática? ¿Qué técnica matemática? Técnica sería suma, resta, multiplicación y división. No se hace No hay, más. no, 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 no. Nada que ver. A ver, ¿está Luis por ahí? Sí, está Luis. Sí, aquí A estoy. ver, ¿en qué se resume, pues? Eh, matemáticamente, ¿Sí? mm, matemático, eh, pérdidas y ganancias. Ese es un estado financiero. Ese La es un suma de estado financiero. la diferencia entre el activo y el pasivo para No. saber patrimonialmente cuánto con ¿Cómo se cuánto llama cuenta la eso? empresa. La ¿Cómo se llama ecuación eso? contable. Ecuación contable. Por eso, pues, la contabilidad se resume en una ecuación, en una igualdad, matemáticamente. Libro diario. No se llama libre diario, se llama una Análisis igualdad. contable. A ver, la contabilidad se resume en una igualdad, es decir, en una ecuación. Y que tiene que estar igualada esa ecuación. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué es una ecuación? Una igualdad. Ahí se resume. Si nosotros, esa ecuación no está igualada, algo salió mal en el proceso contable. ¿Cuál es la ecuación? Activo es igual, ahí viene la igualdad. Esto es matemática. ¿Es igual a qué? Al pasivo más el patrimonio. Esa es una ecuación, es una igualdad. Aquí se resume la contabilidad de la empresa. ¿Sí? Para nomás, ustedes van a decir, para nomás el trámite que existe del proceso contable. Total que hay que hacer al final igualar una ecuación. ¿Sí? Establecer una igualdad. Entonces lo que yo tengo aquí en el activo va a ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Si esto no es igual, algo pasó durante el proceso contable.
algo se equivocó, algo no sumó, ¿sí? Algo no contabilizó y por ende, en definitiva, una ecuación, una igualdad. ¿Sí? Y todavía es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal. Aquí, en una ecuación. No hay más en qué se resume la contabilidad de la empresa. ¿Sí? Y que está representado en este caso por el balance general. Entonces, en las cuales nosotros definimos la estructura del balance general. Activos que están aquí, pasivos y el patrimonio. La composición, la estructura del balance general. Y que está contemplado también esa estructura dentro de la ecuación contable. Esto al final, cuando hacemos la contabilidad, entonces al final toda la información que tenemos de la contabilidad, hemos hecho las transacciones, hemos hecho los mayores, hemos hecho el libro diario, hemos hecho el registro de la mayorización, hemos hecho los distintos balances de comprobación, hemos hecho lo referente al estado de pérdidas y ganancias, a los balances de cierre de libros, todo lo relacionado. Y al final resumimos en esta ecuación a través de un estado financiero que es el balance general. ¿Sí? Como ven aquí, ecuación, ¿por qué es ecuación? Porque es una igualdad. Y resumimos y sacamos los valores. Esto tiene que ser, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces ahí definimos, esta es la estructura del balance general. ¿Cuál es la estructura del balance general? Activos, pasivos y patrimonio. El activo, todos los bienes de propiedad de la empresa. Así de simples son las definiciones. El pasivo, las deudas contraídas por la empresa. Y el patrimonio, la aportación de los socios, de los propietarios, incluido la utilidad o pérdida del ejercicio. Y está definido esta composición. Entonces aquí tenemos balance, un balance general. Los activos, aquí están todos los activos. Todos los activos pueden ser circulantes, fijos, activos diferentes. Pasivos, a corto plazo. Deudas menores a 1 año. Pasivo a largo plazo, deudas mayores a 1 año. Y el capital de la empresa, porque el patrimonio principal cuenta del patrimonio es el capital. Y aquí está. Activo es igual al pasivo y aquí le pone capital contable, pero todo esto viene a ser el patrimonio. ¿Sí? Entonces, esas son las dos estructuras que tenemos nosotros de los estados financieros. Ahora, dentro de estos estados financieros, sí, hay cuentas que son de gran incidencia en las actividades de la empresa, en cualquiera de los dos estados financieros, ya sea en el balance general o ya sea en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, como les había dicho, estado de pérdidas y ganancias, una de las cuentas importantísimas, no solo dentro de ese estado, sino para las actividades de la empresa, son las ventas. ¿Qué es lo que vende? La empresa va a depender de la actividad que realice, del tipo de empresa. Entonces va a vender la empresa mercaderías o productos terminados que elaboran las mismas. Entonces ahí la importancia de los productos terminados o mercaderías. Entonces las empresas unas producen, otras en cambio compran. Compran esas mercaderías, en cambio las empresas industriales tienen que producir. Ellos comprarán materia prima y van a producir artículos o productos terminados que se denominan mercaderías. Entonces, ¿qué importancia dentro de esas cuentas? Dentro de la incidencia de la empresa. ¿Sí? Los componentes y las distintas cuentas que tienen estos estados financieros en general. Entonces, la otra tiene relación como los costos que vimos, como vimos el costo de ventas.
¿sí? Dentro de las empresas, asimismo, otra cuenta de importancia es lo que marca el efectivo a través de caja bancos. Es una cuenta importantísima, porque ustedes saben, toda actividad que realizan las empresas, ¿sí? Todo lo referente a sus actividades y a sus necesidades tienen que establecerse a través de ¿qué? A través del efectivo, del dinero que la misma empresa va generando. ¿Sí? Que la empresa va generando ese dinero. Entonces ahí hay algunos nombres de cuentas. Entonces por decir aquí el dinero que se tiene en cajas o en bancos. ¿Sí? Tiene por aquí cuentas por cobrar que se derivan de las ventas a crédito. El inventario es de mercaderías. Tiene como ejemplos nomás, esto no es que no es que sea definitivo, sino son ejemplos. Activos fijos, tangibles e intangibles. Maquinaria, vea lo que les decía yo. Mobiliario. Edificaciones, construcciones. ¿Sí? Terrenos, patentes, ¿qué son? Las patentes son activos fijos intangibles. Asimismo, los activos diferidos, que pone como ejemplos aquí algunos de esas cuentas. Entonces nosotros, estos dos estados financieros, estado de pérdidas y ganancias para resumir, ¿sí? Donde documento en el cual se detalla o se muestra las actividades de la empresa en la cual se establecen los ingresos para la misma y también muestra el detalle de los gastos en que ha incurrido la empresa dentro de sus actividades. Entonces los dos, la estructura del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? La estructura ingresos a través de las ventas. Y hay la otra estructura, los costos y los gastos. Y donde se determina la utilidad o pérdida. Y el otro, el balance general, asimismo definiendo en lo más específicamente posible. El documento que muestra la situación, muestra los niveles de activos, pasivos y del patrimonio. Y presenta esta situación financiera de la empresa en un periodo determinado. Y que está representado por este estado financiero por la ecuación contable. Entonces, eso nosotros tenemos que conocer. Que conocer específicamente tenemos que conocer eso. Entonces, vamos nosotros a ver un poquito aquí lo referente a el análisis de los estados financieros. Y vamos a entrar nosotros en esta parte. Aquí está igual, ¿no? Estado de pérdidas y ganancias o de resultados que se llama y el balance general. Entonces aquí, ratios, razones o índices o indicadores. Entonces tienes el número de nombres. Esta técnica financiera. Entonces, pues, unos dicen índices. También indicadores, ratios o razones financieras. ¿Sí? Entonces, estos índices financieros, el análisis de los índices financieros viene a determinar, o son aquellos indicadores que se aplican a los estados financieros, que pueden ser cifras estructuradas dentro de los estados financieros. ¿Sí? En definitiva, estos son, como nosotros podemos decir comúnmente, son como fórmulas.
Son como fórmulas que se aplican a los balances. Igualmente para conocer la situación en la que se encuentra. ¿Sí? Entonces, una de ellas dentro de estos índices financieros son de fácil cálculo. Es una fórmula. Que nosotros aplicamos la fórmula, tenemos los datos y sacamos el resultado correspondiente. ¿Sí? Relación serie de factores de fácil e intuitiva captación. La interpretación es rápida dentro de las ventajas que tiene. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas es que se obtiene a partir de datos contables. ¿Sí? Para ello, para hacer estas técnicas, dentro de la empresa aplicar esta técnica de análisis financiero, las técnicas de análisis financiero, el balance tiene que ser el real. El balance verdadero de la empresa. Porque hay muchas empresas, incluso dentro de ellas, que es muy complejo, es muy difícil detectar si no se hace una auditoría dentro de la misma. ¿Sí? Entonces, son aquellos en los cuales presentan balances que no corresponden a los reales, es decir, el manejo de la doble contabilidad. Entonces ponen otros datos que no corresponden a la realidad de la empresa. Y como les digo, esos se detectan a través de las auditorías financieras que se realizan. Entonces en ese momento se conoce realmente cuál es la situación de la empresa. Ya, dentro de estos grupos de ratios o índices financieros, estos tienen una clasificación general en 4 grupos. Clasificación general, que son índices de liquidez o indicadores de liquidez, indicadores de actividad, indicadores de endeudamiento e indicadores de rentabilidad. Esta es la clasificación general o principal. La mayor parte de empresas tienen estos 4 índices y tienen también muchos más índices, que también va a depender de la actividad que realice, del tamaño de la empresa y la actividad que realice. Pero estos 4 siempre constan en la mayoría de empresas. Estos índices de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Entonces aquí, los indicadores o índices financieros, que ustedes, para que tengan mayor conocimiento, ¿sí? Y todos estos documentos ya están dentro de la plataforma. Una serie de formulaciones y relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo de una empresa. Entonces, así se analiza la liquidez a corto plazo, su estructura de capital y la solvencia dentro de la misma. Y entonces aquí tenemos nosotros, en este documento, en este documento que yo les hago llegar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son razones o indicadores de liquidez o índices de liquidez? Cualquiera de esas denominaciones. Entonces, en este primer grupo también se divide o se clasifica en los índices respectivos. Entonces, los índices de liquidez son aquellos que miden, ¿sí? Por eso son medidas, son aquellos que miden la capacidad que tiene la empresa de generar recursos, de generar dinero a corto plazo para poder pagar sus deudas o compromisos igualmente a corto plazo. ¿Sí? Entonces aquí se miden estos índices de liquidez. ¿Qué se tiene? Entonces asimismo una empresa que no tiene liquidez, ¿sí? Está bastante comprometida.
Entonces está incluso en lo que tiene ya bastante riesgo. Si no tiene dinero, ¿qué hace la empresa? Si necesita ese dinero como medio de pago para poder realizar sus actividades. Asimismo, necesita a través de sus ingresos este recurso. Dentro de los principales índices que contempla este grupo de liquidez, tenemos capital de trabajo, razón corriente o de solvencia se llama, o índice de solvencia. Índices o de indicadores, ¿sí? El índice de prueba ácida y este otro índice de liquidez inmediata. Aquí medimos esa liquidez que tiene la empresa para poder pagar, cumplir con sus compromisos, ¿sí? Dentro de la empresa a corto plazo. Pueden ser deudas y también gastos relacionados con su actividad, pero principalmente la capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Luego tenemos nosotros lo referente a las índices o razones de actividad. Índices o razones de actividad. Entonces, estos índices de actividad son aquellas medidas o relaciones en las cuales o mediante las cuales ciertas cuentas de los estados financieros se convierten en efectivo en un periodo determinado. Este periodo prácticamente a corto plazo. Entonces, dentro de estos índices de actividad, índices, razones, ratios, indicadores de actividad, tenemos la siguiente. Rotación de inventarios, ¿sí? Pero aquí estos inventarios son relacionados con las mercaderías. Entonces, ¿qué importancia, como les decía, tiene la cuenta mercaderías? Sí. Las mercaderías es el objeto del negocio de las empresas. Y nosotros tenemos un sinnúmero de empresas en nuestro medio que dentro de su actividad utilizan mercaderías, es decir, comercializan, venden mercaderías o productos terminados. Si no se tiene la mercadería, no se tiene el producto terminado, entonces ¿cómo se va a vender? La importancia de este inventario de mercaderías. Periodo de cobranza de inventario. ¿Sí? No es periodo, sino periodo de rotación. Ya les estoy corrigiendo, por favor, aquí, ¿no? El periodo de rotación de inventarios. ¿De inventarios de qué? Inventarios de mercaderías. Inventarios, aquí también, no se vayan a olvidar, son mercaderías. Asimismo, hay muchos más indicadores, pero estamos igualmente, muchos más índices, pero estamos tomando nosotros los más principales, ¿sí? Los que generalmente tienen el mayor número de empresas. Hay muchos más índices, una gran cantidad más. Va a depender igualmente del tipo de empresas. Por ejemplo, los bancos tienen muchos de estos índices que están viendo ustedes, ¿sí? Pero también tienen muchos más relacionados con su actividad, con actividad bancaria. Entonces, dentro de estos, ¿no? De los de índices de actividad. La rotación de inventarios, el periodo de rotación de inventarios, el periodo de rotación de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se producen por las ventas a crédito, las cuentas por cobrar. Y también el periodo de rotación de cuentas por pagar.
¿A quiénes se paga? Generalmente a los proveedores. Dentro de este grupo. Y tenemos también dentro de este grupo lo que son de los principales índices, tenemos los índices de deuda. ¿Sí? Los índices de deuda. Y el principal índice, el de endeudamiento. Hay muchos más índices de deuda, pero el principal, este es el principal. Y tiene un alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se utiliza la técnica? Simplemente aquí es una fórmula que las empresas deberían coger, aplicar esa fórmula periódicamente. ¿Para qué? Para ver en qué situación de endeudamiento se encuentran. Lo que sucede es que no aplican las técnicas. ¿Sí? Y al final, que se dan cuenta que están los problemas encima, entonces ven la gravedad que ocasiona, el riesgo que ocasiona un alto endeudamiento en la empresa, por simplemente no aplicar una fórmula. Y aquí le va a determinar si el endeudamiento es alto o si el endeudamiento es bajo de la empresa. ¿Sí? En lo referente a esto. Y finalmente tenemos dentro de esta clasificación general los índices o razones o ratios o indicadores de rentabilidad. Entonces vamos a medir aquí la rentabilidad. Entonces tenemos una rentabilidad bruta, rentabilidad operativa, rentabilidad neta, rentabilidad económica y esta última es la rentabilidad financiera. La última. Entonces todas estas rentabilidades que le vamos a expresar nosotros en porcentaje los resultados. Las rentabilidades se expresan en porcentaje. Cualquiera que sea el tipo de rentabilidad se expresa en porcentaje. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Estamos en una parte de introducción teórica. ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Ya. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Y esto, atenderán, por favor, ¿sí? Porque a partir de ahora son estos índices financieros los que ustedes tienen que aplicar en lo referente al auto instruccional. Entonces, para ello yo les dije, la primera parte, contemplar todo lo referente a la empresa. ¿Sí? Todo lo referente, todo lo que más puedan. Información de la empresa, de sus antecedentes, historia de la empresa, creación de la empresa, filosofía corporativa de la empresa, ¿sí? Y puntos importantes en lo que es a qué se dedica la empresa, qué tipos de productos comercializa o artículos comercializa la empresa, ¿sí? Su mercado, donde está localizado, lo que más puedan en la información. Entonces, esa era la primera parte. La segunda parte ya es el análisis financiero al balance que ustedes tienen que conseguir de esa empresa o a los balances de la empresa, los consolidados. ¿Sí? Los consolidados, porque hay balances en los cuales le ponen, pero una gran cantidad de cuentas, muchísimas, que esas cuentas se pueden o están consolidadas en una de mayor. Para que se aplique esta técnica de análisis de los índices financieros. Entonces, es el motivo que nosotros entramos, ¿sí? Y a partir de hoy, como les digo, atenderán y anotarán. Anotarán lo que crean más conveniente ustedes. Igual van a tener el archivo respectivo con relación a cada uno de estos índices, a cada uno. Pero yo también les voy a indicar para que ustedes vayan ya anotando cualquier cosa que les parezca de interés. Entonces tenemos dentro de este grupo, ¿cómo les decía? ¿Sí? Dentro de este grupo, de esta clasificación general de los índices. Entonces el primero que tenemos son los índices de liquidez.
Ya. Entonces, por favor, desde aquí ya es la segunda parte de lo que tiene relación con el auto instruccional, la aplicación de estos índices. Entonces, el primer grupo son los índices de liquidez. Ya habíamos definido, son aquellas medidas o relaciones, ¿sí?, que miden la capacidad de la empresa para generar recursos a corto plazo y para pagar sus obligaciones, igualmente a corto plazo. Entonces, dentro de los grupos de los índices de liquidez, el primero, capital de trabajo. Este capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? Es la diferencia, quiere decir resta. Es la diferencia matemática entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo. Activo corriente, los bienes de propiedad de la empresa que pueden convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Y los pasivos corrientes definimos igualmente en forma rápida. Pasivos corrientes, deuda a corto plazo o deudas a corto plazo. Entonces viene a ser la diferencia que se denomina el capital de trabajo. Ya estas, como les decía, son fórmulas. Son fórmulas, son relaciones, son medidas. Entonces, el capital de trabajo es igual al activo corriente. Ya veremos de nosotros en el ejercicio lo referente a este activo corriente, menos el pasivo corriente. Una fórmula que hay autores que lo representan o lo simbolizan de esta manera. KT, capital de trabajo. AC, activos corrientes, y PC, pasivos corrientes. Entonces estamos en los índices de liquidez. El primero, una resta. Entonces tomamos nosotros el balance, uno de los balances del balance general, y sumamos lo referente, cuánto tienes el activo corriente. En el mismo balance general está el otro componente que son los pasivos. Y sumamos las deudas a corto plazo. O sea, es el pasivo corriente. Realizamos la información y tenemos el capital neto de trabajo. ¿Sí? El capital neto de trabajo. Entonces, esa es la primera fórmula que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí el resultado indica la capacidad de la empresa que tiene la empresa ¿sí?
Entonces va a venir aquí un dato referente en términos monetarios. Entonces, la capacidad que tiene la empresa. Viene un resultado en términos monetarios. La capacidad que tiene la empresa con sus activos corrientes. Para pagar o cancelar sus deudas a corto plazo. ¿Ya? Este es el índice respectivo del capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. Una formulita que ustedes tienen ahí. El significado está en lo que indica el resultado. ¿Sí? Entonces aquí, el activo corriente, si es mayor que el pasivo corriente, se tendrá o se obtendrá un capital neto de trabajo positivo. Entonces, quiere decir que la empresa, si tiene capacidad, o si la empresa ha tenido capacidad para pagar sus obligaciones, sus deudas a corto plazo, siempre y cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Lo contrario, el activo corriente, entonces pongamos aquí activo, ¿no? Entonces, lo contrario, si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, se tendrá un capital neto de trabajo negativo. ¿Ya? Entonces, el momento que le da un capital neto de trabajo negativo, la empresa no tiene capacidad, no va a poder pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? No va a tener esta posibilidad de pagar ese endeudamiento a corto plazo. Y tendrá que recurrir a algún tipo de estrategia para conseguir los recursos respectivos y poder determinar y hacer que este capital de trabajo ya no sea negativo. Este es el primer índice de los de liquidez. Como les digo aquí, una simple fórmula. Esta formulita de aquí. ¿Qué tenemos? Profe, disculpe, ¿qué significaba la KT Capital arriba? de trabajo. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta sobre el capital de trabajo? Están los datos en el balance general. Tomamos los datos y calculamos. Y vemos si la empresa tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí o no? Entonces, como estas técnicas son ya más sofisticadas, más específicas, entonces nos permite conocer mejor
la situación en la que se encuentra la empresa. Y entonces tenemos nosotros el 1.2. Estamos dentro del grupo de los de liquidez. El índice de solvencia. Algunos autores le ponen razón circulante. El índice de solvencia o razón circulante. Entonces, este índice es la diferencia, es la relación, no diferencia, es la relación porcentual, no, perdón, simplemente relación. Es la relación entre, solo es relación nada más, no es porcentual. Es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir relación? Una división. Es una división. Entonces así está determinado este índice. Entonces aquí es igual a esta división. División quiere decir en matemática relación. Entonces aquí tenemos el activo corriente dividido por el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos los datos, nosotros simplemente hacemos la división y obtenemos el resultado. Pero la técnica financiera recomienda que este índice de solvencia, como en el caso de aquí, ¿sí?, del capital de trabajo, entonces recomienda que se tenga un capital neto de trabajo positivo para que la empresa tenga capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo. Igualmente acá en el índice de solvencia, que no es más que el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces igualmente aquí la técnica financiera hace su recomendación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el parámetro. Le llaman así el parámetro o el dato. El parámetro recomendado a este índice, que la empresa trate de obtener este resultado o superar ese resultado. ¿Sí? No es que le obliga, sino que tiene que hacer la empresa a través de su gestión. Estamos en gestión financiera. Obtener este resultado, ¿sí?, recomendado para este índice es de 2:1. Así, en esa forma. Entonces, si obtiene más de 2, mucho mejor, pero siempre con relación a 1. Si obtiene 4, mucho mejor. Pero si obtiene menos de 2 o bastante bajo, ¿no?, ni se aproxima mucho a 2. Tiene, por ejemplo, tiene 1.2, 1.3. Entonces, allá va a comenzar
los pequeños problemas iniciales en lo que tiene relación con la liquidez de la empresa. Porque estos indicadores miden la liquidez que tiene la empresa. ¿Sí? Esa liquidez, es decir, la generación de esos recursos a corto plazo para pagar sus deudas, sus obligaciones, también a corto plazo. Entonces, el parámetro que se recomienda en este índice es de 2:1. ¿Y eso qué quiere decir? La empresa debe disponer o debe disponer de 2 unidades monetarias ¿sí? Esta es la parte de interpretación de los resultados que es fundamental dentro del análisis de la empresa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este parámetro de 2:1? La empresa debe disponer de 2 unidades monetarias de sus activos corrientes para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Entonces, si saca la empresa 2, saca 3. Si saca 3, ¿qué quiere decir? Si que la empresa dispone de $3, si hablamos nosotros ya en moneda que estamos manejando, entonces la empresa dispone de $3 de sus activos corrientes para pagar $1 de deuda a corto plazo. Aquí dice para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. El pasivo corriente es una deuda a corto plazo. Entonces este viene a ser el índice de solvencia. Pero aquí lo que nos falta es cómo le representamos, le simbolizamos al índice, ¿no es cierto? No es ningún problema, índice de solvencia va a ser igual. Ya hemos puesto arriba cómo está la simbología. Activo corriente y en el denominador pasivo corriente. ¿Sí? Todo esto es la información. Todo esto es la información del índice de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Entonces usted tiene que poner de esta manera, así de esta manera y representarlo acá para que sea entendible en cualquier parte del mundo. Por eso son normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad. Entonces tiene que ser entendible en cualquier parte, pero usted tiene que mandar de esta manera la información. Si es que estamos hablando de este índice de solvencia, entonces de esta manera tiene que mandar la información. Índice de solvencia es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Y esto lo está representando a través de esta simbología que está acá abajo. Entonces ese es el índice primero, el número 1,2 de los índices de liquidez. Y ahí viene el 1.3. El índice de pruebas. Que se llama, si le han puesto este nombre a este índice. Prueba ácida. Entonces el índice de prueba ácida es la relación como les digo, son fórmulas
que estamos poniendo aquí hace referencia. Es la relación entre el activo corriente menos el activo realizable y el pasivo corriente. Relación quiere decir división. Entonces pongamos aquí el índice de prueba ácida. En definitiva, su fórmula. Entonces aquí es igual su fórmula de acuerdo a lo que determina, a lo que están estos índices, estos indicadores. Entonces dice que es igual a la relación entre el activo corriente menos el activo realizable. Y el pasivo corriente. ¿Ya? Esa es la fórmula del índice de prueba ácida. Pues, ¿cómo va a estar representado? Índice de prueba ácida. Igual. Activo corriente menos el activo realizable. Y esto dividido para el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, como les digo, son fórmulas que se aplican y que está dado por la técnica financiera para analizar en este caso, este primer grupo, la liquidez de la empresa. Entonces, igualmente, este índice tiene un parámetro que recomienda. El parámetro recomendado es de 1,5 o 1,50 a 1. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir este resultado que tenemos aquí? Entonces, aquí es específico, no podemos nosotros obviar alguna palabra que tenga relación con la interpretación del índice. Las palabras técnicas que se aplican, ¿sí? Es decir, los nombres de las cuentas, los plazos respectivos en los que se determina. Entonces, este indicador, este índice de prueba ácida, su resultado quiere decir, la empresa debe disponer o tener de 1,50 unidades monetarias de sus activos disponible y exigible
para cancelar o para pagar una unidad monetaria para pagar o cancelar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Entonces, aquí también es recomendado esto, ¿sí? Entonces, no es posible que este indicador, este índice de prueba ácida, se aproxime, supere, o eso sea igual a 1,50. Entonces, una unidad monetaria de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Ya, entonces, estos son los que ustedes van a aplicar. Tienen ya los balances de la empresa y tienen que, los del primer grupo, que son los de liquidez, tienen que estos índices aplicar. Estos que estamos viendo aquí. Y dentro de los índices de liquidez, el siguiente, el 1.4, es el índice de liquidez, inmediata. En otras palabras, este índice determina si la empresa tiene ¿qué? Suficiente liquidez, suficiente efectivo, sí, suficiente dinero contante y sonante, que puede ser en empresa o puede ser en el banco. Este índice de liquidez inmediata. Índice de liquidez inmediata. Entonces, es la relación entre el activo disponible y el pasivo corriente. Así les definimos rápidamente a estos índices. Entonces tenemos nosotros aquí el índice de liquidez inmediata. Por favor, si tienen alguna pregunta o si no entienden algo, por favor, me dicen, me avisan. Entonces esto va a ser igual. Al activo disponible dividido para el pasivo corriente. ¿Ya? Corriente o circulante también les llamo. Índice de liquidez inmediata. Entonces vamos a tener que es igual, simbolizándole, entonces el activo disponible AD dividido para el pasivo corriente.
Entonces, todos estos índices, si la empresa logra o supera lo que recomienda la técnica financiera para estos índices que contemplan los de liquidez, la empresa no va a tener problemas en cuanto se refiere al efectivo. ¿Sí? Entonces va a tener suficiente liquidez, suficiente efectivo. Si es que, como les digo, se aproxima, supera o iguala estos parámetros que recomienda, solo es recomendación, no es obligatorio. ¿Sí? Solo está recomendándonos. Entonces, a través de la gestión, por eso se llama gestión financiera, la gestión de distintas actividades se logre superar o igualar a estos parámetros que recomienda. Entonces, dentro de lo que es el índice de liquidez inmediata, asimismo, el parámetro recomendado es de 1 a 1. Es de 1 a 1. Entonces, ¿qué quiere esto? Quiere decir, 2 puntos. La empresa debe tener o disponer de una unidad monetaria, en efectivo. Esta palabrita de aquí, en efectivo. Para cancelar o pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. O pasivo corriente. Deuda a corto plazo es pasivo corriente. Entonces aquí es de 1 a 1. Debe disponer de una unidad monetaria en efectivo para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Es en efectivo. ¿Sí? Es en efectivo. Entonces, como les digo, si dentro de estos índices la empresa tiene un capital de trabajo positivo, ¿sí? Un valor representativo, un capital de trabajo positivo, una vez que se ha aplicado el índice, que hemos puesto nosotros que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Si el índice de solvencia que luego tenemos se aproxima a 2, supera a 2 o es igual a 2, el índice de prueba ácida, si se obtiene el resultado que sea igual o cercano a 1.50 o supere el 1.50. Y el índice de liquidez inmediata, que puede ser o que sea, recomienda que sea igual o supere, mayor al 1, puede ser 2, puede ser 3, la empresa no va a tener dificultades de liquidez, ¿sí? Porque tiene suficiente efectivo. Entonces aquí vemos esta cuenta del efectivo, que nosotros le llamamos el dinero, ¿sí? ¿Qué importancia tiene dentro de la empresa? Entonces, como este es un recurso escaso el dinero, entonces las empresas tienen que generar a través de sus actividades que realizan. Entonces, la importancia de contar con efectivo, de contar con dinero, fundamental dentro de la empresa. Es algo fundamental en las actividades de la empresa. Entonces, si no hay dinero, qué pena. Si no hay dinero, si no se genera dinero, entonces no se va a poder pagar estas obligaciones a corto plazo.
Este es dinero, dinero a corto plazo, no mayor a un año. Esta liquidez que se establece a través de estos índices o indicadores financieros. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces tenemos el otro grupo, el grupo número 2. Los índices de actividad. Estos índices de actividad. Entonces vienen a ser los segundos de los índices de liquidez, que son los primeros, y acá tenemos ya los índices de actividad. Los siguientes. Como les había dicho, estos índices, sí, son medidas establecidas y que miden estos índices, determinan estos índices o indicadores, determinan la rapidez o velocidad de las actividades de la empresa que representadas en distintas cuentas se convierten en efectivo. Entonces, de estos índices de actividad tenemos los siguientes. 2.1, rotación de inventarios. ¿Pero a qué se refiere? Al principal inventario dentro de la actividad productiva de la empresa. ¿Sí? Entonces, el objeto del negocio de muchísimas empresas. Entonces, le pongo aquí entre paréntesis mercaderías. Porque ustedes encuentran en los balances que solo dice inventarios, pero se refiere al inventario de mercaderías o de productos terminados. Esta famosa rotación de inventarios, de mercaderías. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver qué cuentas nomás se convierten y en qué velocidad, en qué rapidez se convierten en efectivo. ¿Ya? Entonces el índice de actividad de la rotación de inventarios es la relación. La rotación de inventarios de mercaderías es la relación entre el costo de ventas. Entonces, por eso hice relación el costo de ventas dentro del estado de pérdidas y ganancias. Ahí aparece el costo de ventas. Es la relación entre el costo de ventas y el promedio de inventarios de mercaderías. Entonces tenemos rotación de inventarios. No se olviden que estamos hablando de mercaderías. Entonces esto es igual al costo de ventas sobre el promedio de inventarios de mercaderías. ¿Ya?
En la rotación de inventarios, entonces tendríamos nosotros la rotación de inventarios que vendría a ser simbolizado a través de ella. Costo de ventas sobre el promedio de inventarios. Ya, dentro de los índices de actividad que tenemos, de la rotación de inventarios. Ya. El resultado aquí, el resultado que se obtiene, viene dado, nos pongamos acá abajo. El resultado está dado en número de veces. Toda relación es en veces. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer, si nos sale 8 veces, si sale 12 veces, si sale 14 el valor, tenemos que ponerle en veces. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué significa este resultado de este índice? ¿Sí? ¿Cuántas veces durante el periodo analizado la empresa vende el promedio de los inventarios de mercaderías? El promedio de inventarios, ¿no? De inventarios de mercaderías. ¿Ya? Entonces, si son veces, si salen 20 veces, entonces pondremos 20 veces durante el periodo analizado, la empresa vende el promedio de inventarios de mercaderías. ¿Alguna pregunta? Entonces pasemos del siguiente, el 2.2. Solo los principales que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Como les digo, hay muchísimos más de los índices. Pero estos son los principales, los generales. Entonces aquí viene el siguiente, periodo promedio de rotación de inventarios. Igualmente, no hay que olvidarse que este tiene relación con las mercaderías. ¿Por qué motivo? Porque, como les digo, las mercaderías es el objeto del negocio de muchísimas empresas. Entonces nosotros vamos a cualquier almacén, almacén de ropa, electrodomésticos, almacén de repuestos, almacén de zapatos, entonces eso es mercaderías. ¿Sí? Entonces este periodo promedio de rotación de inventarios es la relación entre el número
de días del periodo analizado es la relación entre el número de días del periodo analizado y la rotación de inventarios. Ya sabemos que esta rotación es de mercaderías. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar, a simbolizar? Entonces tenemos nosotros rotación, periodo promedio de rotación de inventarios. Entonces pongamos más acá arribita. De. De inventarios. Entonces, esto va a ser igual. No se olviden que es de mercaderías, ¿no? Esto es igual al número de días del periodo analizado. Número días del periodo analizado. Y la rotación de inventarios. ¿Ya? Entonces, este periodo de rotación de inventarios, periodo promedio de relación de inventarios, tiene relación con la rotación de inventarios. Entonces, una vez que calculamos nosotros el valor de la rotación de inventarios, calculamos este periodo promedio de rotación de inventarios. ¿Sí? Que es igual al número de días del periodo analizado sobre la rotación de inventarios, que hemos calculado en el índice anterior. Entonces, dentro del índice de rotación de inventarios. Entonces tenemos periodo de rotación de inventarios. Número de días sobre la rotación de inventarios. El resultado está dado en días. En días. En número de días, pongamos. En número de días. Entonces, no se olviden las rotaciones en veces y los periodos en días. ¿Qué significa? O quiere decir, ¿no? Durante el periodo analizado, cada cuántos días, como promedio, la empresa vende
sus mercaderías o sus inventarios de mercaderías. De mercaderías. Este es el significado. Entonces aquí sale, por ejemplo, sale 20 días. Entonces, durante el periodo iniciado, cada 20 días como promedio, la empresa vende sus inventarios de mercaderías. ¿Sí? Y está interpretando de esa manera. El 2.3. El periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Solo esto tiene que ver, este índice solo tiene que ver con las cuentas por cobrar. Cuentas, documentos, si hubiese por cobrar solo a los clientes, no otra cuenta diferente. Solo en lo que tiene que ver con los clientes. Ya, entonces, este índice es la relación entre las cuentas por cobrar. ¿Sí? Clientes, otros les ponen créditos comerciales. ¿A quiénes se le da el crédito comercial? A los clientes. ¿Sí? Aquí cuentas, documentos, si hubiese cuentas y documentos por cobrar. El índice dice cuentas por cobrar, la definición, pero si tiene cuentas y documentos por cobrar, todo eso ingresa. ¿Sí? Es la relación entre las cuentas por cobrar clientes y las ventas totales. Entre paréntesis, las ventas netas. Con respecto al número de días del periodo analizado. Eso es en definitiva lo que es la definición del índice. Entonces tenemos aquí periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar. Entonces, esto es igual. A las cuentas, documentos por cobrar por el número de días del periodo analizado.
del periodo analizado. Dejemos del periodo así de esa manera. Periodo analizado. Ya. Y eso dividido para las ventas totales. ¿Qué es el valor de las ventas netas? Es el valor de las ventas netas. El resultado es dado en número de días. ¿Qué significa? Durante el periodo analizado, cada cuántos días, como promedio, la empresa cobra las cuentas pendientes a los clientes. La empresa cobra las cuentas pendientes a los clientes. Entonces aquí estamos desglosando los principales índices que ustedes van a utilizar. ¿Sí? Dentro de lo que está establecido de su trabajo del autoinstruccional. Estos son los índices. El análisis de los índices financieros es la aplicación más específica, más completa de la situación de la empresa. Porque aquí ya el primer grupo ya hemos determinado la liquidez de la empresa. Entonces estamos en estos índices en este instante de actividad. Dentro de ellas que tienen relación también estos índices con parte de los de liquidez. Y que están aquí las diferentes cuentas relacionadas. Entonces, ¿qué rapidez se convierte en efectivo? Por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿En qué tiempo la empresa cobra como promedio las cuentas a los proveedores? Ya, entonces por ahora vamos a quedarnos ahí para el día de mañana. Y al día de mañana, por favor, les voy a enviar yo un archivo de unos balances. ¿Sí? Para que ustedes descarguen esos balances y podamos hacer el ejercicio aplicando estos índices. Mañana vemos en un cuarto de hora los demás índices así de esta manera. Y aplicamos lo que nos interesa es la aplicación de los índices. Completo el análisis financiero de los indicadores o índices. ¿Sí? Entonces vamos a quedar ahí hasta el día de mañana. Entonces, si no tienen alguna pregunta, entonces nos conectamos el día de mañana. Hasta mañana, pasen bien. La mañana, Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, compañero.